Servicios informativos con Jesús Alonso, David de la Torre y Araceli Zarzalejos. Como habíamos anunciado, hoy tenemos con nosotros a Alberto Cuberó Mellado, profesor de talleres de escritura creativa, escritura terapéutica y monitor nacional de ajedrez, creación poética, autor de numerosos poemarios, antologías poéticas y ensayo. Buenos días, Alberto. Gracias por concederme esta entrevista para Informativos de Radio Morata. ¿Qué tal? Hola, buenos días, Araceli. Muchísimas gracias a ti y a tu equipo por invitarme. Muy bien, Alberto. Quiero entrevistarte como profesor del taller literario Mujeres Escritoras del siglo XX, clase en la que tengo la fortuna de ser una de tus alumnas. Y yo me alegro. Bueno, estupendo. Yo también me alegro mucho de que tú te alegres de estar en el taller. Y un taller estupendo, además. Sí, efectivamente. Pues tengo una anécdota para ti. Sabes que estoy en la primera fila de clase y de repente empecé a escribir el guión de esta entrevista y recuerdo que mirabas el reloj de reojo como diciendo, ¿pero qué estará haciendo en lugar de estar escuchando? Y es lo que hacía. Digo, bueno, pues ya le tengo que entrevistar como sea. Bueno, muy bien. Sí, yo, soy observador en cualquier ámbito, así que está ahí echando el ojo, ¿no? Pero bueno, estabas preparando la entrevista, estupendo. Mira, genial. Bueno, yo me alegro. Pues dicho esto, Alberto, ¿por qué elegiste a estas 3 mujeres del siglo XX, estas 3 escritoras, y otras 3 que están preparadas para el siglo XXI, que es lo más destacado, que es lo que más destacas tú de estas escritoras? Bueno, como tú bien sabes, el taller está dividido en 2 partes. Y bueno, para las escritoras del siglo XX, lo que se puede plantear en 5 sesiones, pues elegí 3. Se podrían haber elegido muchas otras, ¿no? Uh-huh. Y el criterio que seguí fue que pertenecieran a distintas épocas, sobre todo a distintas latitudes y movimientos literarios, ¿no? Uh-huh. Como son pues Flannery O'Connor, en los años 30-40, norteamericana, Clarice Lispector y Marguerite Duras. Entonces, bueno, un poco fue el criterio para las del siglo XX. Las del siglo XXI, o las que llamamos del siglo XXI, eran escritoras que están vivas, que continúan escribiendo. Y bueno, el criterio que elegí fue, bueno, como en los últimos años, del 2010, 2011 al 2016, ha habido 3 premios Nobel de mujeres, pues me parecía interesante elegir a Alice Munro, a Svetlana Alexievich y a Herta Müller, que además son 3 grandísimas escritoras. Y fue un poquito el criterio que cogí, ¿no? Que las 3 son premios Nobel. Pues sí, y además muy interesante porque cuando ya profundizas en su vida, pues tienen una vida interesante realmente. Sí, han sido mujeres en general, no, yo creo en todos los casos, pero en algunos casos concretos más que en otros muy muy valientes, ¿no? Como en el caso de Flannery O'Connor, con su enfermedad desde tan jovencita, ¿no? O el caso de Svetlana Alexievich, por ejemplo, la que veremos en el taller en el mes de enero. Uh-huh. Que ha sido una mujer que ha estado amenazada de muerte, por sacar a la luz temas referentes, bueno, pues a las guerras que ha planteado el Estado ruso en otros territorios, al secretismo en torno a Chernóbil, en su libro Voces de Chernobyl, etcétera, etcétera. Uh-huh. Así que, bueno, han sido por diferentes circunstancias, creo que mujeres muy valientes todas. Sí. Sí, la verdad es que sí. Pues alternas tus clases de la Comunidad de Madrid con otras en Villanueva de la Cañada. ¿Y es del mismo género, Alberto? Bueno, en realidad alterno en Villanueva de la Cañada y en 10 sitios más, ¿no? Porque gestiono, coordino o imparto talleres a 10 grupos. Yeah. En diferentes instituciones, ¿no? Y bueno, son efectivamente de distintos géneros, ¿no? Por ejemplo, este que estamos haciendo, que estamos compartiendo tú y yo con otros compañeros y compañeras, bueno, es más bien pues tipo seminario, ¿no? No de carácter práctico en cuanto a escritura,
otros talleres que son de escritura creativa, otros específicamente de creación poética, otros son monográficos sobre temas muy concretos. Por ejemplo, estoy impartiendo uno sobre el relato norteamericano en mediados del siglo XX, o, por ejemplo, el año pasado, aportaciones de la filosofía del siglo XX a la literatura. Uh-huh. Entonces, hay de diferente perfil, ¿no?, los talleres. Uh-huh. Pues ahora te puedo decir que me he perdido cuando ahora lo entiendo, intento documentarme para realizarte esta entrevista y me encuentro con un currículum interminable, pero bueno, creo que lo he conseguido. Bueno, los currículums tienen su importancia relativa, ¿no? Es decir, bueno, la tienen, pero yo intento relativizarlo. Lo importante es, en mi opinión, hacer un trabajo serio, tanto como profesor o coordinador de talleres, como con la obra literaria que uno tiene que sacar adelante. Uh-huh. Ser cada vez más, si cabe, más serio, investigar, indagar, para hacer las cosas mejor, ¿no? Claro. Luego el currículum, pues bueno, tiene esa importancia, que sí, que es cierto que la tiene, porque la sociedad que vivimos la tiene, uh-huh. Pero me preocupa más lo otro, que el currículum casi. Desde luego, llama la atención que cuando hablas de las obras de cualquier escritor, sea de la época que sea, y del género, y del país que sea, lo tienes todo memorizado, todo en la cabeza. ¿Y cómo es posible, pregunto yo, tanta memoria? Por eso el currículum a ti pues no te da igual, ¿no? Pero tú lo tienes en la cabeza todo. El omega 3. ¿Ah, el omega 3. Pues a ver si nos das la fórmula, porque desde luego nos dejas ahí, que no sabemos bueno, de qué manera. Pues mira, en realidad es una cuestión de lecturas. Sí. Yo, a pesar de que pueda parecer lo contrario, soy un lector lento. Sí. Quiero decir que cuando voy leyendo voy interrelacionando con otros textos. Mis libros siempre están plagados de notas y de referencias a otros textos, y yo creo que es una cuestión de eso, de lectura, de interrelacionar lecturas, y que luego, bueno, pues me queda grabado. No lo sé, será que mi cabezota tiene esa facilidad para que se queden grabadas cosas, ¿no? Pues sí. Pero bueno, lo más importante es la impronta emocional. Esa es la importante. Ya. Quiero decir que se queden, bueno, grabados nombres de autores, de autoras, fechas, anécdotas, pues está bien, ¿no? Está bien, pero la impronta emocional que queda en uno es la que puede transmitir a los otros en los talleres. Creo que es lo verdaderamente importante, ¿verdad? Pues te felicito por ello, Alberto, pero tengo que destacar que es un taller de alto nivel literario. Incluso tienes profesores de literatura contigo, por eso digo que me queda mucho a mí por aprender, pero estoy encantada con tu grupo de alumnos y porque todo es interesante, desde luego que es muy interesante. ¿Qué tienes que decir como profesor? ¿Qué tienes que decir de nosotras, por ejemplo, nuestro grupo? Sí, bueno, yo estoy muy satisfecho con el grupo que tenemos, porque como dices, que hay profesores de literatura, yo, fíjate, no lo sabía. Sí, pues te lo digo yo, que les conozco. ¿Y profesores? Sí, claro. Uh-huh. De esto me entero ahora gracias a ti. Y lo que sí es un taller interesante para mí como profesor, porque todas las alumnas y alumnos se ve, o la mayoría, que tienen lecturas, ¿no? Que tienen lecturas encima, en algunos casos muchas, que intervienen, que proponen, que interpelan entre ellos y conmigo, ¿no? Con lo cual eso es interesantísimo, ¿no? Uh-huh. Luego, para mí, esto lo que se refiere a este taller en concreto, ¿no? Y al grupo, a nuestro grupo. Luego, en carácter general, siempre es una satisfacción. Yo, mira, los 10 años largos que llevo impartiendo talleres, y como te he dicho antes, no precisamente un taller a la semana, ¿no? Sino llevo con 10 grupos varios años. Ese es siempre un placer, ¿no? Proponer un espacio y un tiempo donde se puedan comentar textos literarios, textos teóricos, y donde invites y propongas a leer, a reflexionar, a indagar, y todo eso es muy bonito, ¿no? Uh-huh. Yo como profesor, pues, puedo decir eso en carácter general y en concreto, pues lo que hemos hablado, ¿no?
y que la verdad es que sois un grupo muy interesante para trabajar con vosotros. Bueno, pues muchas gracias. Por cierto, tenemos que aprender todos, yo sí. primero. A mí me queda mucho. Pues seguro, Alberto, que eres de los que trabajan por el día y aprovechas a escribir por la noche. Seguro. Pues mira, yo es que soy muy anárquico escribiendo. Soy muy anárquico, quiero decir, no tengo horarios fijos. Ni cuando tengo tiempo, a lo mejor fines de semana o alguna mañana libre, una mañana libre que tengo en la semana, ni siquiera voy directamente a escribir. No tengo horarios fijos. Por las noches, pues algunas noches sí, pero depende de que, digamos, me invadan ideas o emociones o el lenguaje me aborde en ese momento. Y entonces, si coincide que es por la noche, pues lo hago, ¿no? Pero yo voy con mi libreta, yo para eso soy muy muy clásico todavía. Voy con mis libretitas y en cualquier sitio tomando un café, si me vienen cosas, ahí mismo escribo. Así que soy anárquico escribiendo. No tengo ritual para escribir, horarios, ¿no? O una manera de escribir fija, ¿no? Cuando uno está inspirado, más que nada. Sí, lo podemos llamar así. Efectivamente. Pues en grandes rasgos, a ver si nos da tiempo, explícanos de qué se trata, qué diferencia hay. Escritura creativa, escritura terapéutica. Sí. ¿Qué diferencia? La escritura creativa. Una definición, dices, a grandes rasgos. Sí, ¿no? a grandes rasgos, sí. Sí. Pues mira, yo diría que es algo así como poner por escrito aquello que nos inquieta el corazón y la mente, ¿no? Y ponerlo además por escrito con una literariedad, quiero decir, con un cuerpo literario, que es lo que se intenta en los talleres, ¿no? Los talleres de escritura creativa. Sacar todo eso que finalmente le inquieta al alumno y que, bueno, se puede llamar imaginación, se puede llamar emociones, un poco todo, y que se le ayuda de alguna manera o se le proponen cosas para que le dé un cuerpo literario a esa escritura. De estos poemarios que tienes publicados, háblanos un poquito, ¿de qué se trata? Los poemarios, pues mira, hasta ahora tengo publicados 5 poemarios. Una plaquette que hicimos con un grupo de Collado Mediano, o con un taller de creación poética, y bueno, y un ensayo que se titula ¿Qué entendemos por entender la poesía?, en el que ahí exponía parte de mis ideas sobre la creación poética, ¿no? El primer poemario es Pájaro de granito, que se publicó en el 2008, La textura metálica del dolor, 2 años después, Hendidura, 2 años después, y Tránsito, más o menos cada 2-3 años ha salido uno. El último, que tiene una característica muy peculiar, tan cerca de ningún lugar, es que es un poemario que escribimos, está publicado en marzo de este año, del 2019, y está publicado en el Sastre Apollinaire. Está escrito a 4 manos con un alumno, amigo y gran poeta de uno de los talleres que imparto, que bueno, estamos juntos en el taller desde hace 8 años y que se ha convertido en un poeta, José Luis de la Fuente, un poeta brillante. Y escribimos es un tensó, que es un poemario a 4 manos. Así que bueno, es un poquito la evolución pues desde Pájaro de granito, que fue un poco una declaración de intenciones, un poemario de poemas cortos, no más de 30 poemas, hasta el resto de poemarios que pues han ido evolucionando, como en Hendidura, en versículo, que está escrito en versículos, como con José Luis, que la verdad es que ese intercambio de poemas del uno al otro y escribir a partir de lo que le evocaba el poema del otro fue una experiencia interesantísima. Y ahora mismo pues es un poemario inédito que acabé en enero de 2018 y que parece que hay una editorial interesada en sacarlo el año que viene. Ya veremos. Bueno, esto no tiene fin, Alberto.
poemarios. Esto es una droga buena. Pues espero que esta entrevista sirva para fomentar y animar a la escritura entre la gente joven y de todas las edades, claro, porque la creatividad no tiene edad. ¿Cuál es tu consejo? Aquí tenemos mucha gente joven que escribe. Pues qué bien, eso es maravilloso. Sí. Eso es maravilloso porque efectivamente edad no tiene la creatividad, por supuesto que no. He dado talleres, algunos específicos, para personas muy mayores, me refiero a personas casi todas por encima de 80 años, para el tema, la cuestión cognitiva, ¿no? Efectivamente, leer y escribir. Entonces, consejo, yo animar, vamos, con todo mi corazón a que escriban. ¿Por qué? Pues porque la escritura, buena parte es terapéutica, la escritura saca muchas cosas que tienes dentro, y desarrolla pues la creatividad de una manera tremenda, ¿no? Y que hay que tener pues ganas, lecturas, porque para escribir hay que leer, y además el leer es un placer, y luego una cierta apertura mental y emocional para estar abierto a diferentes caminos en los que experimentar con la escritura y con la lectura también. Esperamos. Altamente recomendable, se lo aconsejo a todo el mundo. Pues sí, por supuesto. Y las condiciones que se precisan para escribir, te iba a preguntar, pero bueno, yo creo que, como tú dices, cada uno se crea su propia mochila. Sí, claro, sí, cada sujeto se crea su camino, su mochila, que buena vez de emplear ese término, y literatura, ¿no? Entonces, ese camino se va labrando con muchas circunstancias, las que uno tiene en la vida, las que va solventando, las que también uno se va creando, y en este caso un sentido más positivo, ¿no? Es decir, que hay que lanzarse a las cosas, trabajarlas, y ir labrando ese camino, ¿no? Con lo cual sí es una elección desde luego de cada sujeto, incluso una responsabilidad, pues el lanzarse a esta aventura maravillosa, ¿verdad? La lectura y la escritura. Una cosa muy importante que has dicho, y es que para escribir hay que leer para poder escribir, y es así. Sí, hay que leer, y hay que leer mucho. Hay que leer mucho porque, bueno, por una parte, sin duda, pues cada sujeto tiene unas ciertas cualidades que también se pueden expandir y desarrollar, no son estáticas, pero sin duda el proceso de lectura nos va aportando un conocimiento de la manera de hacer de cada autor, de cada autora, un ritmo, una manera de manejar el lenguaje distinto en cada uno, y todo eso va calando como la formación de las estalactitas en una cueva, poquito a poco, y es la manera de ir aprendiendo. Hay otras maneras también, pero eso es fundamental, ¿no? Hay alguna leyenda urbana siempre que oyes por ahí de yo conocí a uno que escribe muy bien pero no lee, pero eso no se lo cree nadie, ¿sabes? No se lo cree nadie. Pues sí, desde luego la literatura, eso está claro. Una vez que te interesas, descubres lo apasionante que es saber de la vida de los autores, como he dicho antes, interesantísimo, pero para entenderlo mejor es cierto que hay que separar su vida personal de su vida literaria. Hay una diferencia, ¿no? Pues sí, ese es un debate que a mí por lo menos me trajo de cabeza durante unos años, hace ya bastante tiempo, la vida del autor y su obra. Porque bueno, es verdad que hay vidas de autores que, dependiendo de cada persona, te pueden tocar un poquito, ¿no? O mucho, quiero decir, te pueden molestar, pero lo primero es que ninguno creo que seamos jueces para juzgar la vida de nadie. Y luego, por otra parte, es que una cosa es la vida del autor y otra cosa es su obra, ¿no? Exacto. Y entonces lo que nos tenemos que centrar es en lo que esa persona nos propone con su literatura. Es decir, ese texto que ha escrito, ese relato, esa novela o ese poemario, ¿quién nos aporta a nosotros? Luego esa persona en su vida personal, pues bueno, se habrá desempeñado
con la gente que le rodea como buenamente haya podido, ¿no? Pero sí, se sigue dando eso de mezclar. Yo lo veo en los talleres, a lo largo de estos años, de no leo a este porque es que era un tipo que tal o que cual. Bueno, ya, pero a mí me interesa su obra. Su vida personal ya serían las personas que le rodearan, bueno, pues tendrían que gestionarlo. Claro. Una cosa, a ver si podemos diferenciar brevemente. ¿Qué es un texto literario? ¿Narrativa? ¿Relato? ¿Novela? ¿Ensayo? Sí, bueno, bien. Los tres géneros fundamentales son el relato, la novela y la poesía, ¿no? Diferencias. Bueno, el lenguaje poético es el lenguaje, digamos, de decir lo máximo posible con la mayor economía de recursos, de ir a la esencia de las cosas, de las emociones. En ese sentido sería el lenguaje más difícil de apuntalar, ¿no? Y luego, bueno, en la novela hay un recorrido y un margen mayor para proponer cosas al lector, incluso para que pierda cierta intensidad, ¿no?, a lo largo de la escritura. Sin embargo, el relato, que a menudo, como hablaba Cortázar y otros, Augusto Monterroso, pero ellos siempre decían que el relato estaba como minusvalorado frente a la novela, y escribir buenos relatos es muy complicado, muy complicado. Entonces, claro, es una extensión mucho menor que la novela, ¿no? Y hay que ser mucho más directo, proponer cosas en un menor espacio de físico y también de tiempo, y entonces, bueno, no es un campo nada fácil. Cuanto al ensayo, es una exposición de ideas respecto a algún tema, ¿no? Para escribir un ensayo, antes hablábamos de leer mucho, ¿no? Para escribir un ensayo en el que expongas ideas sobre algún tema, ahí sí que es fundamental haber leído mucho. Y meterle muchas horas de trabajo, ¿no?, a un ensayo. Dicho esto, te diré que yo, que soy muy poco ortodoxo, me gusta mucho difuminar las líneas entre los géneros. Quiero decir, encontrarte narrativa muy poética, encontrarte un ensayo muy narrativo, o una novela con mucha carga ensayística. Entonces eso es una cosa muy interesante, navegar entre géneros a la hora de escribir. Sí, es poner un poco de atención en las clases y, bueno, para saber un poco también diferenciar todo esto, que parece fácil pero no lo es. Así es que... Y bueno, como última pregunta, ¿qué opinas de la literatura española? Pues mira, te voy a hacer, como en toda entrevista, pues lo más sincero que puedo. Creo que hay buenas escritoras y buenos escritores en la literatura española. También te voy a decir una cosa, creo que no hay tantos como parece que hubiera. Y lo que sí me preocupa, y es un tema que abordé en el ensayo que escribí y que realmente me preocupa, es que hay un proceso de banalización en la literatura y por extensión en el arte en general desde hace unos años, que es un tema bastante serio y es un tema grave. Con eso quiero decir que el mundo de la literatura y de las publicaciones, por temas de marketing, de negocio, en ocasiones de amiguismos, etcétera, se salpica en muchas ocasiones de publicaciones que no tienen la calidad suficiente como para que estén propuestas al público. Ahora, dicho esto, sin duda hay grandísimos escritores y escritoras, poetas, por ejemplo, poetas actualmente, mujeres, hay muchísimas, y desde luego mis preferidas. Y bueno, tenemos novelistas fantásticos, ¿no?, como por ejemplo el señor Vilamatas, que ha estado propuesto para el Cervantes, aunque al final se lo han dado a otra persona. Muy bien, pues nada, muy brevemente te va a saludar Jesús Alonso, que es el director de informativos, y muy brevemente. Hola, Jesús. Hola. Alberto, enhorabuena en primer lugar, porque necesitamos mucha gente como tú.
Y además nos ayuda también nosotros a copiar a veces. A mí me ha llamado la atención una frase, un par de palabras que has dicho, que es la impronta emocional. Y quería preguntar qué es eso, si eso es el de decir, voy a esperar a escribir, a recibir una impronta emocional, o lo que diríamos igualmente, un sentimiento, que es lo que realmente, si se sabe plasmar bien, que lo sabéis hacer de sobra los maestros, pues es, digamos, la salsa potente del libro, de la literatura, porque reflejar los sentimientos o esas improntas emocionales es lo que hace removerse en la silla al lector, ¿no es así? Pues sí, yo diría que en buena medida es así. Quizás habría que extender un poquito más ese concepto, pero yo creo que uno se pone a escribir cuando efectivamente le recorre esa impronta emocional o te aborda. A mí en el proceso de escribir poesía muchas veces lo que me abordan son imágenes, versos o mitades de versos, y vas escribiendo y construyendo a partir de ahí, ¿no? Y luego con la lectura igual. Con la lectura uno, un buen libro le deja una impronta emocional indeleble, ¿no? Si es un buen libro, te la deja para siempre. Y digamos que internamente te mueve de sitio, que es lo que hacen los buenos libros, mover de sitio internamente, ¿no? De alguna manera cambiarte un poco. Muy bien, pues muchas gracias, Alberto, por todo esto. Sí. Muchísimas gracias a ti, Jesús, un abrazo también para ti, para Araceli. Muy bien, pues te lo agradezco de nuevo. Pues sí, mira, cuando quieras quedas invitado para venir aquí a Morata. Mira, un poco fuera de programa, aquí teníamos un club de la lectura, sí, que estaba dirigido por una persona que se ha ido a trabajar a Madrid, y creo que se han quedado un poco huérfanas, no sé si huérfanas de dirección, ¿no? Entonces, bueno, voy a aprovechar esto, se lo voy a comentar, esto que la entrevista, y quién sabe si se puede, o sea, lo que se hacía realmente era un club de la lectura, pero que se utilizaba la radio, para que las demás gentes se apuntaran, se enteraran, les orientaran, o sea, realmente de una riqueza cultural considerable, y se ha quedado ahí aparcada de momento. Tendría que dividirse seguramente, Alberto. Sí. Bueno, no, pero se puede hacer por teléfono, como estamos haciendo. Bueno, todo se andará, ¿no? Bueno, has visto, es que yo creo que Jesús nos quiere quitar el profesor ahora. No, por favor, no, quita, no, porque tampoco eran muchas personas, eran no llegaban a la docena, llegaban a unas 8 o 10. Bueno, pues nada. Todo lo que sean propuestas culturales, eso es lo que hace, una cosa que hace falta, ¿no? Mucha cultura, mucho pensamiento, mucha emoción, y eso sabemos de sobra que es lo que enriquece a una población y a un país, sin duda. Sí. Muy bien, pues nada, te lo agradezco de nuevo. Hemos hablado con Alberto Cubero Mellado, profesor de escritura creativa. Muchísimas gracias, Alberto, un abrazo. Gracias, Araceli, gracias a todos, chao. Adiós, hasta luego.